Ahora sí. Bueno, nuevamente entonces buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces con esta nueva sesión de ecuaciones diferenciales. Como habíamos visto inicialmente, habíamos dado ya las definiciones, eh, habíamos visto y analizado lo que es una ecuación diferencial, ¿verdad? ¿Qué era una ecuación diferencial? ¿Cómo nos daba o nos generaba la solución de una ecuación diferencial? Habíamos dicho que la solución estaba dada por una familia de curvas, ¿verdad? Que podrían ser rectas, podrían ser parábolas o podrían ser cualquier función, ¿verdad? También habíamos visto los diferentes tipos de ecuaciones diferenciales que vamos a tocarlos. Dentro del común denominador de todo ello habíamos manifestado también de que lo más importante aquí era de que había que saber, ¿no? Saber todos los métodos de integración para poder encontrar la solución de una ecuación diferencial. Para ello, como habíamos visto, habíamos definido que era una ecuación diferencial, habíamos dicho que era una ecuación que contiene derivadas de una función de una función desconocida de una o dos o más variables, ¿verdad? Eso es lo que habíamos dicho. Bueno, dentro de ello también habíamos visto de lo que nos daban las funciones y nosotros teníamos que verificar, ¿verdad? Teníamos que verificar si era parte de la solución de la ecuación diferencial. Bueno, eso es en resumen lo que habíamos hecho ayer. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues simplemente nos daban la función de acuerdo a la cantidad de veces que presentaba la ecuación diferencial, ¿no? Podíamos derivar y podíamos reemplazarlo, ¿verdad? Si teníamos en una ecuación diferencial una derivada de primer orden o segundo orden, teníamos que hallar a partir de la función ambas derivadas y luego reemplazamos. Y si salía la misma igualdad en ambos miembros, entonces nosotros decíamos que se trata de una función que es parte de la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto dentro de las verificaciones de las ecuaciones diferenciales. Pero veamos también, seguramente cuando ustedes, voy a seguir haciendo ese tipo de comparaciones, cuando ustedes, por ejemplo, hacían las ecuaciones algebraicas, eh, sobre todo las cuadráticas, ustedes tenían las raíces, ¿no? O las soluciones, y a partir de ahí, ustedes lo que hacían era formar la ecuación, ¿verdad? Formaban la ecuación algebraica. Ahora, nosotros vamos a hacer una analogía, ¿no? Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formar, ¿no? Vamos a formar una ecuación diferencial a partir de la solución que nosotros podemos obtener. Veamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es formación de las ecuaciones diferenciales. ¿Cómo se hace o cómo se realiza? Veamos. En forma práctica, bueno, ¿qué es lo que nos van a dar? Nos van a dar la solución de una ecuación diferencial y nosotros tenemos que encontrar o tenemos que formar nuestra ecuación diferencial. ¿De qué forma? Vean. En forma práctica, les decía, como pueden ver aquí el ejercicio nos dice, formar la ecuación diferencial de la familia de curvas, o sea, nos están hablando de la solución, y dice, ¿no? Ya igual a toda la expresión que tenemos ahí en la pantalla. Pero sin embargo, en forma práctica, por ejemplo, acá nosotros en esta solución, ¿qué es lo que encontramos? Vean, nosotros tenemos aquí, vean, una constante C sub 1, aquí tengo otra constante C sub 2 y aquí tengo otra constante C sub 3. ¿Qué significa esto? En forma práctica, para formar una ecuación diferencial, dice que se debe derivar tantas veces como existan las constantes. Aquí, por ejemplo, yo tengo, vean,
Tengo tres constantes, entonces ¿cuántas veces debo derivar? Debo derivar tres veces, ¿no? Ahora, si yo tengo solamente dos constantes, entonces solamente debo derivar dos veces y realizar las operaciones algebraicas de tal manera que yo las pueda eliminar estas constantes y luego poder formar mi ecuación diferencial. Veamos entonces cómo se hace. Como les decía, acá nosotros tenemos tres constantes, por ejemplo, aquí en la resolución, pues ya lo tienen bien detallado. Como tenemos tres constantes, entonces debemos derivar tres veces, ¿no? Entonces veamos. Empecemos con la primera derivada, o hallemos la primera derivada. Entonces dimos derivada de y será 1 acompañado por y', ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto ayer, ahí lo tenemos. Derivada de c sub 1 será 0, pero fíjense, aquí yo tengo una x y aquí también tengo otra función exponencial que está dada por x. ¿Qué debo hacer? Debo aplicar la derivada de un producto, ¿verdad? Entonces vamos a derivar primero el paréntesis, decimos, derivada del primero. Entonces, derivada de c sub 1 será 0. Derivada de c sub 2 por x, derivada de x será 1, 1 por c sub 2. Ahí lo tenemos. Por el segundo término, ahí lo tenemos, ¿no? Más el primero, ahí lo tenemos, c sub 1 más c sub 2 por x, ahí lo tenemos, por la derivada del segundo, derivada de un e elevado al x, pues es e elevado al x, ahí lo tengo, más derivada de c sub 3, simplemente será 0. ¿Por qué? Porque es una constante, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Ahora, en algunos casos, cuando tengan este tipo de ejercicios para la formación, hay que tratar de ordenarlos para que nos pueda resultar una manera más sencilla, ¿no? Sigamos entonces. Ya hemos obtenido entonces una primera derivada. No se olviden que tenemos que hacer ¿cuántas veces? Tenemos que derivar tres veces. Vamos a ordenarlo. 0 ya lo dejamos de lado. ¿Qué nos está quedando? C sub 2 por un e elevado a la x. Y acá, fíjense, este e elevado a la x va a afectar a cada uno de ellos, como podemos observar aquí. C sub 1 por e elevado a la x más C sub 2 por x por e elevado a la x. Pero fíjense, al hacer eso, yo aquí, yo tengo que se repite C sub 2 por e elevado a la x y C sub 2 por e elevado a la x. Voy a factorizar eso, ¿no? Factorizamos, ¿no? Vamos a ordenar. Vamos a ordenar y factorizar. C sub 1 por e elevado a la x, aquí lo tengo. Más, ¿qué voy a factorizar? C sub 2 por e elevado a la x, aquí está. Si saco todo este término, simplemente me queda la unidad, ahí lo tengo. Más, si saco C sub 2 por e elevado a la x, ¿qué es lo que me queda? Solamente x, ahí lo tenemos. Entonces, de esta manera es como hemos encontrado nuestra primera derivada. Ahí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la primera. Vamos por la segunda. ¿Cuántas veces tenemos que derivar? Pues tres veces, ¿verdad? Bien, vamos por la segunda. Nuevamente aquí, bueno, derivada de elevado al x, pues es lo mismo, la constante lo dejamos tranquilo, no lo tocamos para nada. Otras veces aquí tengo que aplicar la derivada de un producto. ¿Por qué? Porque aquí tengo una variable x y aquí también tengo otra variable x. Entonces decimos, derivada del primer término. Derivada, c sub 2 es una constante, lo dejamos ahí. Derivada de elevado al x, pues es lo mismo. Por el segundo, que copiamos lo mismo. Más el primero, c sub 2 por elevado al x, que ahí lo tengo, por la derivada del segundo. Derivada de 1 será 0. Derivada de x será 1. 1 por todo este primer término, pues será lo mismo. Ahí lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Otra vez, vamos a ordenar de tal manera que nosotros lo podemos ver de una manera mucho más sencilla. Veamos. Acá el primer término lo dejamos tal como está. C sub 2 por e elevado al x por 1, pues será lo mismo, más C sub 2 por e elevado al x más, o por x, simplemente le agregamos la x, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues simplemente C sub 1 por e elevado al x, pues aquí lo tengo, vean, no estamos haciendo nada, pero sin embargo, otra vez aquí, vean, se está repitiendo.
C sub 2 por e elevado al x también se repite aquí y aquí también se repite, ¿verdad? Entonces factorizamos. ¿Qué vamos a factorizar? C sub 2 por e elevado al x, ahí lo tenemos. Si yo saco todo este término, ¿cuánto me está quedando? La unidad más. Si saco C sub 2 por e elevado al x, ¿cuánto me está quedando? Solamente x, ahí lo tengo. Más. Si saco todo este término, ¿cuánto me queda? Solamente la unidad. O simplemente, pues estos dos lo hubiéramos sumado, ¿verdad? Pero podemos trabajarlo así también. Seguimos reduciendo. Entonces, ¿qué nos está quedando? Vean, C sub 1 por e elevado al x, aquí lo tengo, más C sub 2 por e elevado al x, y la parte del paréntesis lo vamos a reducir. Aquí tengo 1 más 1 que será 2, más la x. Y de esta manera estamos obteniendo nuestra segunda derivada. Ahí lo tenemos. ¿Mm? Bien, ¿qué más? Entonces, fíjense, ya tenemos nuestra segunda derivada. Ahora nos falta una más porque tenemos tres constantes, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estas tres derivadas. Veamos entonces, nuevamente. Nuevamente, entonces vamos a derivar. Vean acá. C es 1 por e elevado al x será lo mismo, más. Otra vez tengo acá, vean, un e elevado al x y un x que está multiplicando. ¿Qué le debemos aplicar? Le vamos a aplicar la derivada de un producto, ¿cierto? Otra vez, derivada del primero, que será lo mismo. Por el segundo, ahí lo tenemos, más. El primero, C sub 2 por e elevado al x, por la derivada del segundo. Derivada de 2, que será 0, y derivada de x, que será 1. 1 por todo el término, pues será lo mismo. Entonces, de esta manera, fíjense, ya lo tenemos, pero como los casos anteriores, vean, como los casos anteriores, vamos a ordenarlo, ¿no? Ya tenemos acá nuestra primera derivada, nuestra segunda derivada. Ahora vamos a ordenar de la misma manera nuestra tercera derivada, ¿no? Sigamos entonces adelante. Veamos entonces. De la misma forma, vean, aquí copiamos el primero. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a afectar, a multiplicar a cada uno de ellos por 2 y por x, ¿no? Aquí tenemos 2 veces c sub 2 por e elevado al x más c sub 2 por x por e elevado al x, ¿no? Y más c sub 2 por e elevado al x, ahí lo tenemos. Pero nuevamente, ¿qué se repite? Se repite c sub 2 por e elevado a la x, como podemos observar aquí, ¿verdad? Veamos, bueno, vamos a pintarlo para que lo vean mejor. Aquí. Aquí tengo un c sub 2 por e elevado al x. Aquí también tengo un c sub 2 por e elevado al x. Y aquí también tengo un c sub 2 por e elevado al x. Entonces, copiamos el primer término y factorizamos lo que se repite. C sub 2 por e elevado al x. Ahí lo tengo. ¿Qué hacemos? Simplemente me queda un 2. Ahí lo tengo. Más. Si saco C sub 2 por e elevado al x, ¿qué me queda? Solamente un x. Ahí lo tenemos. Más, si sacamos todo este término, ¿qué nos queda? Solamente la unidad. Y reduciendo los términos semejantes, simplemente vean lo que nos ha quedado. Nuestra tercera derivada. Como pueden observar, en la primera, fíjense cómo nos había quedado. En la primera, solo nos había quedado nuestra primera derivada. Quiero que observen. Nuestra primera derivada, ahí está, miren. C sub 1 por e elevado al x más C sub 2 por e elevado al x por 1 más x. Vean el otro. Vean el segundo. Lo mismo, casi muy parecido, pero con un 2 más x. Y el tercero, la tercera derivada, vean casi lo mismo, pero con un 3 más x. ¿Verdad? Bien. Ya tenemos entonces, una vez que ustedes hayan derivado de acuerdo a la cantidad de constantes que se tenía, ¿qué se debe hacer ahora? Pues simplemente vamos a reemplazar. Pero antes vamos a ordenar para poder reducirlo. Observen. C sub 1 por el elevado al x lo dejamos tal como está. Pero fíjense aquí, este C sub 2 por el elevado al x, este 3 más x, yo lo puedo poner como un 2 más x más 1, porque es lo mismo, vean. 2 más 1, que será 3, más x. ¿Saben por qué?
Porque cuando yo voy a multiplicar por esto, vean, c sub 2 por e elevado al x por 2 más x, ahí lo tengo. Más c sub 2 por e elevado al x más 1, ahí lo tengo. Y todo como habíamos visto en el segundo, vean, vamos a encerrarlo aquí. Fíjense la segunda derivada. Y fíjense aquí, es lo mismo, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, aquí es lo mismo. Entonces yo digo, todo esto lo que yo tengo aquí es simplemente la segunda derivada. Y vean cómo se ha reducido. Nuestra tercera derivada es equivalente a la derivada de segundo orden más c sub 2 por e elevado a la x. Y ya está. Y acá lo único que me falta pues es hallar c sub 2, ¿no? Por eso le hemos puesto acá, hallando c sub 2. ¿Cómo voy a hallar ese c sub 2? Observen lo que vamos a hacer. Entonces, para que me deje avanzar, voy a borrar esta partecita. Ahí está. Ahora veamos. Entonces, fíjense, esto es lo que yo tenía inicialmente, lo que habíamos derivado, ¿verdad? Nuestra primera derivada. Aquí yo tengo mi segunda derivada. Pero ahora, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es encontrar C sub 2. Fíjense, estoy formando un sistema de ecuaciones. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque quiero encontrar C sub 2. Porque solamente C sub 2 es lo que me falta para poder encontrar mi ecuación diferencial. Bien acá. ¿Se dan cuenta? Esta constante tengo que eliminarla, ¿no? Entonces, yo tomo la primera derivada y la segunda derivada, ¿no? Pero como puedo observar en la primera y en la segunda, mira que son términos bastante parecidos. Entonces, yo puedo al segundo, o si quieren al primero, podemos multiplicarlo por menos 1. Veamos. El primero lo dejamos tal como está. Al segundo, a toditos, los multiplicamos por una cantidad negativa. Tenemos esta derivada de segundo orden, negativo, ahí también lo tenemos negativo, y más por menos será menos, como lo podemos tener acá, ¿verdad? Entonces, ahora pues vamos a reducirlo. Acuérdense que solamente nos falta C sub 2, que es lo que vamos a hallar de este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, veamos entonces aquí. Ahora, esta primera ecuación, llamémosla así, vean, también lo puedo expresar de esta manera, vean, ¿no? Fíjense, aquí lo podemos eliminar, ¿verdad? Como son de signos contrarios, son igualitos, vean, c sub 1 por elevado a x menos c sub 1 por elevado a x, se van, ¿verdad? Se eliminan. Yo puedo eliminar esto y puedo eliminar esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y' menos y segunda. Nuestra derivada en segundo orden. ¿Qué más? De todo esto, de esta parte de arriba, mira para que ustedes lo vean mejor, podemos multiplicar por cada uno de ellos. C sub 2 por elevado al x más C sub 2 por elevado al x por x. Aquí está. De la misma manera que abajo, pero siempre que el signo también nos esté afectando. Vean, que vamos a poner menos 2 veces C sub 2 por elevado al x. Aquí lo tengo. Menos por más será menos C sub 2 por x por e elevado al x. Pero sin embargo, al hacer estas operaciones, ¿no? O si quieren aquí mismo lo factorizan, o si quieren también lo hacen de esta manera. Pero al hacer esto, vean, se hace mucho más sencillo. Fíjense, son igualitos. Se eliminan. ¿Qué me está quedando? Fíjense, estos dos son términos semejantes. Yo digo C sub 2 por elevado al x menos 2 veces C sub 2 por elevado al x, solamente me va a quedar una sola vez este término. Ahí lo tengo, pero negativo. Pero mi objetivo es C sub 2, ¿verdad? Entonces lo tengo acá. Aquí será equivalente C sub 2. Nosotros multiplicamos por una cantidad negativa a ambos miembros, ¿no? O factorizo aquí, ¿no? O yo factorizo el signo menos, ¿vean? O puedes multiplicarlo también a ambos miembros por una cantidad negativa. Si yo factorizo el signo menos aquí, ¿qué me va a quedar? Vean. Esto que era negativo, pues ahora se va a convertir en positivo.
menos esto que era positivo, pues ahora será negativo. Ahí lo tenemos, ¿no? Y el otro miembro simplemente lo dejamos así. Y ahora, este menos e elevado a la e menos e elevado a la x, yo puedo pasar a dividir. El signo, pues menos entre menos será más. Y solamente me está quedando, fíjense, este valor. Ya está. Recuerden que nos faltaba C sub 2, ¿verdad? Bien, ahora vamos a reemplazar. Vamos a la ecuación anterior que teníamos porque solamente estábamos buscando C sub 2, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar por su equivalente. Veamos entonces. Sigamos. Veamos entonces. Esto es lo que inicialmente teníamos. Recuerden lo que les decía. Ahí lo tengo. ¿Qué me faltaba? Pues el C sub 2, ¿verdad? Pues al resolver y hacer las diferentes operaciones algebraicas, entonces fíjense, hemos obtenido el C sub 2. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente reemplazar la tercera derivada, ahí lo tengo, la segunda derivada. C sub 2 para nosotros es lo que hemos encontrado hace un momentito, ¿verdad? Por un e elevado al x. Como podemos observar aquí, e elevado al x, ¿no? Aquí podemos eliminar un e elevado al x con un e elevado al x. ¿Qué nos está quedando? Vean, nuestra tercera derivada, una derivada de tercer orden, una derivada de segundo orden, más una derivada de segundo orden, menos una derivada de primer orden. Reducimos. Aquí tenemos nuestra derivada de tercer orden. Aquí tenemos una derivada de segundo orden, tenemos dos veces, serán, como lo podemos observar aquí en la pantalla, y al final, reduciendo los términos semejantes, simplemente nos ha quedado de esta manera. Simplemente ahora voy a ordenar, aquí me va a quedar una derivada de tercer orden, esto que está con más pasa al otro lado con menos, esto que está con menos pasa al otro lado con más. Y como pueden observar, aquí yo tengo una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Cómo lo encontré? Gracias a la derivación que lo hemos hecho en forma continua. ¿Por qué? Porque teníamos tres constantes. ¿Se dan cuenta? Un poquito largo, pero sin embargo es la forma. Ahora alguno dirá, todos tengo que hacer así. No necesariamente todos. Observen. Aquí tengo otro ejemplito, ¿no? Veamos entonces. Como pueden observar, ¿qué estamos haciendo? Derivando simplemente, ¿verdad? Ahora estamos haciendo el proceso inverso. A partir de la solución, nosotros estamos encontrando una ecuación diferencial. En este caso, nos ha salido una ecuación diferencial de tercer orden, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Veamos. Aquí tenemos otro. ¿Qué nos piden? Veamos a ver. Ahí lo tenemos entonces. Dice, formar la ecuación diferencial a partir de esta solución o a partir de esta familia de curvas. Entonces yo digo, yo analizo aquí, yo digo primero, yo tengo acá mi familia de curvas o mi función o mi solución. Yo digo, ¿cuántas constantes tengo? Dos constantes. ¿Qué debo hacer? Debo derivar dos veces, ¿cierto? Entonces derivamos dos veces. Vamos con la primera. Mi primera derivada. Derivada de y será 1, acompañado por y'. Ahí lo tengo. C sub 1 es una constante, lo dejo ahí. Derivada de un e elevado a la 2x, pues es lo mismo, por la derivada del exponente. No se olviden, aquí tienen que aplicar la regla de la cadena para todos los casos, ¿no? Derivada de 2x, pues simplemente será 2. Ahí lo tenemos. C sub 2 es una constante, lo dejamos ahí. Derivada de un e elevado a la menos x, pues es lo mismo, por la derivada del exponente, ¿no? Derivada del exponente. Derivada de menos x será menos 1.
Eso lo ponemos adelante. Ahí lo tenemos. A partir de la primera, pues voy a hallar la segunda derivada, ¿no? Hallamos la segunda derivada. Entonces acá tengo la primera, decimos, ese es 1 y lo tengo, derivada de elevado a la 2x, pues es lo mismo. La derivada del exponente será ¿cuánto? 2. Con este 2 que está multiplicando será 4. Ahí lo tenemos. C sub 2, ahí lo tengo. Derivada de elevado a la menos x, pues sigue siendo lo mismo. Por la derivada del exponente, derivada de menos x, pues simple será menos 1, ¿no? Con este menos será más. Ahí lo tenemos. Pero fíjense, al hacer esto, ya no apareció como el anterior, pero nuestro objetivo es eliminar pues estas constantes. Vean, a partir de estas dos derivadas yo puedo formar un sistema de ecuaciones y yo digo, acá estos dos primeros términos, vean, son igualitos y aquí también los otros dos siguientes son igualitos. Yo puedo, por ejemplo, aquí, pude haber eliminado primeramente directamente aquí, si yo sumo, ¿no? Puedo sumar miembro a miembro, sumo miembro a miembro, y prima más y segunda será igual. Miren, fíjense, estos primeros términos son iguales. 2 más 4 será 6, 6 1. Pero fíjense aquí, estos dos términos son iguales, son términos semejantes y de signos contrarios. Entonces se eliminan. ¿Qué nos va a quedar? Solamente de esta forma. Yo voy a despejar de aquí, como el mismo caso anterior, ¿recuerdan? ¿No? Yo digo, C1 será igual como lo tengo acá, ¿no? Y' más y segunda sobre 6 veces por e elevado a la 2x. Esto que está multiplicando, pues pasa a dividir. ¿Qué necesito encontrar? Solamente necesito encontrar C1 para luego poder reemplazarlo aquí, en lo que acabo de encontrar. Si yo logro despejar C1 o reemplazar, pues ya debo haber encontrado mi ecuación diferencial que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, veamos. Entonces, a partir de la anterior ecuación, ahora voy a eliminar, como yo necesito C1, y esto es un sistema de ecuaciones, ¿no? Yo voy a eliminar ahora, ¿no? Vamos a eliminar este C2 para quedarnos con el C1, ¿no? Veamos. A todos multiplicamos a la primera ecuación, a todos multiplicamos por menos 2. ¿Por qué? Para que sean igualitos con este 4 que tenemos por aquí, ¿verdad? Bien, entonces, a cada uno de los términos, pues multiplicamos por menos 2. Menos 2 por y', aquí lo tenemos, más por menos será menos, 4 veces es 1 por elevado a la 2x, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo de esta manera, estamos trabajando aquí por si acaso, para que no se me pierdan, aquí estamos, a todos estamos multiplicando por 2. ¿Qué más? Ahora, menos, con este menos será más, aquí lo tengo. 2 veces es 2 por elevado a la menos x, ahí está. Y el otro, pues simplemente voy a copiar tal como está, porque no hay nada que hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Sumar miembro a miembro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero voy a poner el positivo, la segunda derivada, menos 2 veces la primera derivada. Como hemos visto, fíjense, son igualitos aquí y ya lo podemos eliminar. Los eliminamos, que me va a quedar 2 más 1 será 3 veces c sub 2 por elevado a la menos x, ¿no? Entonces, vean, ¿qué más? A partir de aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Eh, voy a borrar esto para que me deje seguir. Bien, sigamos entonces. Fíjense, hemos hallado C sub 2, ¿no? Yo tengo acá C sub 1 y aquí tengo C sub 2. Yo digo, pero si ya encontré estas dos constantes, ¿no? Si ya encontré estas dos constantes y precisamente, fíjense, en nuestra familia de curvas que teníamos inicialmente, ¿no? Yo tengo C1 y tengo C2. Acabo de encontrarlos a través de este sistema de ecuaciones. ¿Qué debo hacer ahora? Simplemente pues reemplazarlos, ¿no? Lo vamos a reemplazar. Y alguno dirá, ¿esta es la única forma? No.
Son procedimientos algebraicos. Tú puedes hacerlos de distintas formas, de la forma que tú quieras, ¿no? Alguno dirá, pero entonces esto yo lo hubiera reemplazado, pero igual hubieras necesitado un C sub 2 aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? En resumen, simplemente estamos buscando C sub 1 y C sub 2 ¿para qué? Para poder reemplazarlos en esta familia de curvas. Entonces, veamos, ya tenemos C sub 1, ya tenemos C sub 2, gracias a este sistema de ecuaciones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar, habíamos dicho, ¿verdad? C sub 1 y C sub 2. Reemplacemos entonces. Una vez reemplazado, veamos aquí, estamos reemplazando. Reemplazamos, ¿no? Aquí tenemos Y, que decía aquí, que teníamos acá C sub 1 y C sub 1 para nosotros es todo esto, ¿no? Más C sub 2, para nosotros todo esto es C sub 1, todo esto para nosotros es C sub 2, ¿verdad? Como lo tenemos ahí. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente reducir todo lo que se pueda. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues precisamente eliminar pues las constantes y todos los términos equivalentes restantes, ¿no? Vean, este elevado a la menos x se puede ir con este elevado a la menos x, ¿verdad? ¿Qué me está quedando? Simplemente vean, la y, ahí lo tengo, y' más y segunda, ¿sobre qué? Sobre 6 más la segunda derivada menos 2 veces la primera derivada sobre 3. Y ya está. Hemos eliminado todas las constantes. ¿Se dan cuenta? Y simplemente me quedó en función de las derivadas que estamos buscando, precisamente que será la que va a formar nuestra ecuación diferencial. Veamos entonces. Ya hemos reducido. Entonces ahora hemos reemplazado y yo solamente quiero quedarme con mi ecuación, pero aquí tengo, mire, tengo el 6 y el 3 a toditos, puedo multiplicar por 6 para poder eliminarlos, ¿verdad? Multiplico por 6, aquí tengo simplemente 6 veces y igual, eh, ahí lo tenemos, ¿no? Este 6 se va, que me está quedando la primera y la segunda derivada. 6 entre 3 será 2, 2 que multiplica a todo el numerador, ahí lo tenemos. Otra vez, 6 veces y igual a y prima más y segunda. Este 2 va a multiplicar a cada uno de ellos. ¿Qué más hacemos? Pues vamos a reducir los términos semejantes. Bueno, esto que está rayado es un error, no vale. 6y, aquí lo tenemos. 2, la segunda derivada que tenemos acá, vean, 2 más 1 será 3. Estamos reduciendo estos términos semejantes, ¿verdad? Tenemos la segunda derivada aquí, 1, y aquí tenemos 2, ¿no? 2 más 1, que será 3. Aquí lo tengo, ¿no? 3 veces. Tenemos 3 veces la segunda derivada, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí está. ¿Qué más? Y' menos 4 veces y', ¿cuánto vamos a tener? Menos 3 veces y', que también lo tengo aquí. ¿Listo? Ahora simplemente voy a ordenar, ¿no? Aquí tengo. Esto 3 veces la segunda derivada. Lo voy a pasar hacia el otro lado o nos va a quedar de esta manera. Vean. 3 veces la segunda derivada, ¿no? Menos 3 veces la primera derivada. Aquí lo tengo. Esto que está con más, ¿no? Lo puedo pasar al segundo miembro con menos. Aquí está. Y alguno dirá, pero también lo puedo pasar al primer miembro. Claro que lo puedes hacer. Simplemente luego lo multiplicas por una cantidad negativa y te va a salir igualito como está. Y ordenar, lógicamente, ¿no? Hay que ordenar de acuerdo al orden de la derivada que se tiene para poder obtener la ecuación diferencial, ¿verdad? Pero como acá todos son múltiplos de 3, entonces fíjense, a todos dividimos entre 3. Ahí lo tenemos. Al dividir entre 3, ¿qué nos va? 6 entre 3 será 2. Y esta será nuestra ecuación diferencial buscada. O simplemente, como lo hemos denominado, familia de curvas, ¿verdad? Que para nosotros viene a ser la solución de la ecuación
diferencial. Bien, un poquito largo, pero como pueden observar es más algebraico. Simplemente lo único que debes tener cuidado es encontrar en este caso las constantes que se están pidiendo. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos encontrar a partir de la familia de curvas o a partir de la solución de una ecuación diferencial, nosotros podemos encontrar la ecuación diferencial como ha estado formado inicialmente, ¿no? Ahí tenemos que nos ha salido una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Bien, de esta forma es como se encuentra, cómo se resuelve o cómo se hacen los ejercicios para poder encontrar una ecuación diferencial o como inicialmente habíamos denominado formación de las ecuaciones diferenciales. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. Preguntas, dudas, preguntas, alguna pregunta, alguna duda por ahí. Si hubiera alguna duda, pregunten, no tengan miedo, pregunten, pregunten. Bien, continuamos entonces. Fíjense, entonces, es la forma lo que les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar? ¿No? Vamos a borrar esto para poder continuar. Como pueden observar, ahí está, ¿no? Es la forma de cómo uno puede encontrar una ecuación diferencial a partir de su solución. Bien. Ahora nos toca lo siguiente. Ya hemos verificado, ya hemos formado nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Como habíamos visto al inicio, pues vamos a empezar con las ecuaciones diferenciales de variables separables, luego reducibles a variables separables, homogéneas, no homogéneas, exactas, no exactas, ecuación lineal de primer orden, la ecuación reducibles a primer orden, y la ecuación también denominada ecuación de Bernoulli, y la ecuación de Riccati, ¿no? Bien, entonces empecemos con la primera, que se denomina ecuación diferencial de variables separables. En cualquier momento se va a cortar la transmisión, inmediatamente ingresan al siguiente enlace, ¿no? Ahora bien, ahora entonces vamos a ver cómo se resuelve ya a partir de todo lo que hemos aprendido.